Christine Lagarde contra las cuerdas. Bien, pues como decimos, nueva jornada de pánico bursátil con el foco en la banca. La calma que reinaba este martes y que parecía mantenerse en la apertura de esta jornada no tardaba en esfumarse. El culpable, uno de ellos, Credit Suisse, que va cuesta abajo y sin frenos. Atención, porque en estos momentos recupera un poco las pérdidas, pero ven el desplome. La compañía reanudaba cotización con nuevos mínimos históricos por debajo de los 2 francos suizos, después de los 2 últimos golpes que ha recibido. Por un lado, los números rojos, que confirmaba ayer, pérdidas de más de 7.300 millones de euros, y el peor resultado del banco suizo desde la crisis financiera de 2008. Pero el último golpe venía de su mayor accionista en el día de hoy, el Banco Nacional Saudí, que posee más del 9% de su capital. Su presidente declaraba en una entrevista a Bloomberg que no seguirá invirtiendo en la entidad. Asegura que la respuesta es un no rotundo por muchas razones, aparte de la más simple, reglamentaria y estatuaria. El Banco Saudí pertenece en un 37% al Fondo Soberano de Riqueza del Reino. Se convirtió en el mayor accionista de Credit Suisse a finales del año pasado, después de adquirir una participación del 9,9% en el prestamista suizo, por 1.400 millones de francos en ese momento. La participación ha perdido más de 500 millones en cuestión de meses. Que el mayor patrocinador de la entidad diga que no aportará más dinero ha sentado desde luego como un jarro de agua fría. Y aquí tenemos la sangría. El martes Credit Suisse publicaba su informe anual para 2022, como decimos, diciendo que había identificado debilidades materiales en los controles sobre los informes financieros y que todavía no había detenido las salidas de clientes. Hablamos del segundo mayor banco de Suiza, insistimos, que ha estado luchando por recuperarse de una serie de escándalos que han socavado la confianza de inversores y clientes. Las salidas de clientes en el cuarto trimestre aumentaron a 120.000 millones de dólares. El coste de asegurar los bonos de la empresa contra el incumplimiento también se disparaba. Los swaps de incumplimiento crediticio, los llamados CDS, a 5 años sobre la deuda de Credit Suisse, se ampliaban por encima de los 500 puntos básicos. El banco lleva apenas unos meses en un complejo plan de reestructuración que va a hacer que la empresa suiza, a priori, escinda la unidad de banca de inversión mientras se centra en su negocio clave de gestión de patrimonio. ¿Hasta qué punto será capaz de acometer este plan? El esfuerzo corre el riesgo de complicarse todavía más por la inquietud que estamos viendo en el mercado en el sector financiero después del colapso de varios bancos regionales de Estados Unidos, entre ellos el mencionado Silicon Valley Bank. ¿Qué nos dicen los expertos? Alberto Iturralde lo tiene muy claro. Dice que lo mejor que le puede pasar a la banca europea en estos momentos es que Credit Suisse quiebre. Está cayendo desde octubre, como lo había hecho desde hace 15 años, desde el año 2008. Eso lo que implica es que la entidad tiene algo dentro muy malo, algo tóxico, algo que conocen ellos, conoce el sistema financiero, conoce todo el mundo menos nosotros. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que se está dando un paso más en ese movimiento bajista. En cualquier momento va a explotar. Yo esta semana se explicaba que lo mejor para el sistema financiero es que Credit Suisse quiebre de una vez, porque lleva avisando que lo va a hacer años. Entonces, fijaos, aquí tenéis el Banco Popular, debajo de Credit Suisse, es el mismo movimiento bajista. Durante este movimiento del Banco Popular, el gráfico que está abajo, había también rebotes grandes en los bancos. Sin embargo, Banco Popular ha realizado un movimiento que estaba replicando también Credit Suisse, es decir, rebotar en el mismo momento y seguir cayendo en el mismo momento. Bueno, muy interesante el paralelismo que nos planteaba en gráficos Alberto Iturralde, ¿no?, del Banco Popular y la comparativa con Credit Suisse. Javier Echeverry, desde Active Trades Spain, también ve cerca la quiebra de Credit Suisse y nos lo contaba de esta forma. Muy cerca, porque a un banco que le paran su cotización y con este histórico, o sea, tenemos que ver el gráfico, vamos a irnos a velas de un mes y nos vamos a dar cuenta de cuál es su cotización. Es decir, desde 2007, si no recuerdo mal, es un banco que no ha parado de caer y por tanto esto no puede ser otra cosa distinta a una sucesión
de mala gestión y de un trabajo mal hecho. Vemos que además son mínimos históricos de manera constante. A partir de este punto, concretamente desde agosto de 2012, empieza a generar mínimos históricos uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Si te fijas en el gráfico con velas mensuales, lo que está pasando hoy, que es una barbaridad, prácticamente no se le ve un gran movimiento. Fíjate en este tipo de movimientos que hemos visto con anterioridad. Claramente no es el mismo porcentaje, puesto que no es el mismo volumen monetario, pero aquí tenemos otro 26% de caída en un solo mes, en concreto en marzo del 21. No es algo nuevo y por entiendo perfectamente a los compañeros que digan que lo que mejor podría suceder es que lo dejaran caer y que, bueno, pues termináramos un poco con esta gestión nefasta que se está llevando un montón de millones. Lógicamente, al no ser un banco de la Unión Europea, puesto que es un banco de origen suizo, no tenemos que temer una fuga de capital para poder ayudar a este banco, para poder hacer un rescate, pero bueno, lógicamente influye en un momento muy delicado en el que la confianza en el sistema interbancario está siendo bombardeada por la situación actual. Ver esto en la parte de Europa asusta mucho y por tanto, claro, entiendo perfectamente que el resto de compañeros piensen que lo mejor que puede pasar es desligarnos de esa situación, que termine de caer y ya está. Bueno, y mientras Andrés Jiménez, cofundador de En Bolsa, miraba a la banca española, al IBEX en términos generales, y aseguraba que no debemos entrar en pánico si nuestro selectivo no pierde la horquilla entre los 8.400 y 8.500. Yo creo que es la clave. Si nos fijamos en el gráfico del IBEX 35, nos va a dar información de cuáles son los soportes importantes, ¿no? Al final, el IBEX 35 fue capaz de superar la zona de los 8.600, que era muy importante para superar esta directriz bajista que arrastraba, y de momento esa hora se va a convertir en la zona clave. Todo lo que sea que veamos a un IBEX 35 por encima de la zona de 8.500 puntos, 8.400, podemos, digamos, entre comillas, seguir diciendo que la tendencia del IBEX 35 sigue siendo alcista. Si durante las próximas semanas vemos a un IBEX 35 que pierde la zona de 8.500, 8.400 puntos, entonces ya sí que podemos ir avanzando hacia esa palabra de pánico bursátil o de estructura bajista. Por ahora, sí, la caída es rápida, insisto, pero entra dentro de los niveles normales de lo que sería una corrección dentro de una estructura alcista. Bueno, y mientras tanto, en la renta fija hemos visto cómo Credit Suisse ha